Ok, entonces rápidamente vamos a ver el Salmo 51. Aquí lo tienen en pantalla. Ya lo tienen ustedes en su Biblia. Fíjense bien que cuando leemos el Salmo, pues ya dimos las ideas anteriormente, ¿verdad? Tenemos que tener en contexto eh, el contexto histórico, el contexto geográfico, pues si es una lamentación, ¿por qué? Si es una penitencia, ¿por qué? Si es una súplica, ¿por qué? En el caso de Mísere, que es el Salmo 51, pues ese lo tenemos muy claro, pues dice aquí, este salmo de penitencia continúa al precedente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para leer el 51 debo leer el 50, ¿verdad? Porque es una continuación. ¿Y de qué se trataba el 50? Pues no lo hemos leído, pero dice que trataba de una discusión judicial entre Dios y el pueblo, en la que Dios no actuaba como juez, sino como parte frente al pueblo. Miren qué cosa más bonita, ¿verdad? O sea, no tenemos a una presentación de Dios como juez, sino como parte del pueblo, como parte del pueblo, pero que va frente. Él está dando la cara. Cuando Dios mismo acusa y nos pone, fíjense bien, Dios mismo acusa, pero ¿para qué? Para ponernos delante de nuestros pecados, es decir, para manifestarnos los pecados de los cuales tal vez no somos conscientes, que es lo que pasa con el Salmo 51, que ya nosotros vamos a ver si es continuidad, tenemos que traer este hilo de cómo es que está actuando Dios. No está acusando, sino nos está poniendo enfrente la evidencia de lo que hacemos. El hombre, cuando Dios le pone enfrente sus pecados, pues lo único que puede hacer el hombre es reconocerse culpable. No puede, no puede pues justificarse. Lo hice por esto, por aquello. No, simplemente puede apelar a la misericordia de Dios. Y de este modo se consuma la justicia y la salvación. Vean qué importante. ¿Cuántas veces hemos leído ese salmo? No hemos tenido la idea que va conectado con el otro, no hemos tenido la idea simplemente de reconocernos como pecadores, como malos, como lo que ustedes quieran. No se trata de eso, sino que se trata de ver la grandeza de Dios en medio de mi pecado, donde yo no tengo ni mérito para que me escuche, pero me escucha, está ahí conmigo, porque dice, no está como juez, sino que está como parte nuestra, como alguien que da la cara por cada uno de nosotros. Y entonces, pero nos pone enfrente nuestro pecado para que conozcamos nuestra realidad. Pero eso es, ya se ve entonces la reacción que tendríamos que tener, ¿verdad? Ver su justicia, su salvación. Acuérdense que, pues, para los que ya habían sacado el diplomado en Sagrada Escritura, pues acuérdense ustedes que es soteriología, o sea, la salvación, ¿verdad? Vemos su justicia y su salvación, la cual obviamente no merecemos, que se iba preparando en el Salmo anterior. O sea que el Salmo 50 tiene que ir en contexto literario, o sea que tengo que tener esos dos textos para ir entendiendo. El hombre ante Dios tiene que reconocer su propia injusticia e invocar la misericordia. Entonces, Dios le da su propia justicia, la propia justicia de Dios, Él la da. ¿Qué quiere decir? Me justifica, me hace justa, que es lo mismo que salvarme. Entonces, vean la importancia de saber lo que estoy haciendo cuando, pues, este Salmo 51, pues lo entono, generalmente es los viernes, se lee este Salmo, se proclama, ¿verdad? Este es el gran juicio de Dios.
Juicio que comienza acusando, pero fíjense bien, la acusación no es para que nos sintamos culpables, sino es para que tengamos evidencia de lo que hemos hecho mal. Entonces, obligando al hombre a una especie de muerte, o sea, morir pues de vergüenza, de pena, bueno, no me imaginé que podía ser yo eso tan horrible, y es de alguna manera un sacrificio espiritual, que es lo que se pide, ¿verdad? Por eso, la clave de este salmo es el versículo 19, un corazón contrito, contrito, con dolor, ¿verdad? Es lo único que Él quiere para salvarnos. Desde esa profundidad es donde nosotros, pues, justamente podemos hacer válida este salmo de penitencia, ¿verdad? Y ya les está dando la clave de cómo es que se puede entender. Entonces, aquí, pues nosotros ya tenemos el contexto literario, pero también tenemos el contexto histórico. Resulta que ese ya lo sabemos, no lo vamos a repetir porque sería muy largo. David ha cometido adulterio con Betsabé, ha también provocado la muerte de Urías, el esposo. Hubo una serie de circunstancias que, viéndolo dentro de la cultura de los reinos y de Oriente y de todo el politeísmo, no era nada malo. Pues acuérdense ustedes que Salomón tuvo cuántas esposas, pues no era algo realmente, pues era algo que se acostumbraba, si ustedes quieren, pero no en Israel. No en Israel, porque el monarca era administrador, no era dueño ni de Betsabé, ni de Urías, ni de nadie. Él administraba, pero obviamente ya se le había contagiado él, pues las costumbres paganas, ¿verdad? Y entonces él no está consciente de lo que hizo, ni del adulterio, ni que provoca la muerte de Urías enviándolo pues al frente de la batalla para que lo maten, ¿verdad? Entonces eso, si el profeta no se hace presente para evidenciar, aquí vemos la acción de Dios a través de Natán el profeta, ¿verdad? Entonces el profeta Natán le visitó después de que se había unido con Betsabé. Y entonces aquí lo que vemos es la reacción, porque eso no está narrado en el Salmo, eso está narrado en Primera Samuel, Segunda Samuel, tenemos esa historia, ¿verdad? Entonces, cuando aquí vemos la reacción de David, ¿verdad? Cuando se da cuenta, y entonces ustedes lo leen porque no nos da tiempo y yo les hago el comentario aquí. Entonces dice, en el versículo 3 comienza el salmo con la apelación a la misericordia. Ya lo vimos en la introducción, Dios se hace presente para evidenciarnos el mal que hacemos, no para juzgarnos ni condenarnos, sino para que nos demos cuenta. Y entonces la apelación de David, su reacción es apelar a la misericordia, que incluye obviamente una confesión formal del pecado. Entonces, este es como el germen, la síntesis de todo el salmo, o sea, la actitud personal, la confesión. Entonces, del versículo 4 al 5 comienza esa primera parte. ¿Cuál es la primera parte? El reino del pecado, que no menciona a Dios, sino que repite muchas veces cuál es su pecado, 7 veces, y ya tenemos claro que cuando se habla del número, pues ya sabemos qué significa el 7, pues eh, muchísimo, ¿verdad? La totalidad, o sea, no es que solamente hizo eso y lo otro, como no es solamente la falta moral o la falta a un mandato, no es simplemente el adulterio ni es el homicidio, es el pecado pues justamente es un reino en el que se vive
y muchas veces vivimos incluso sin darnos cuenta, ya estamos acostumbrados. Y entonces digo, aquí no hago mal a nadie, no mato, no robo, no hago esto, yo así puedo hacer el bien, lo hago, ya estamos acostumbrados. Ya es algo que no lo vemos diferente. Otros lo hacen porque yo no. Entonces, pero vemos en el versículo 6 que el pecado es un acto personal contra Dios. No es solo mera violencia de un orden abstracto, de una idea que yo tengo que ese es pecado. No, es un acto personal, libre de mi libertad usando mi libre albedrío. Y por eso, aquí en el versículo 6 va a haber como un careo, ¿verdad? Y en ese careo, pues hay una sentencia. Y en ese careo y en esa sentencia, alguien es inocente y tiene razón y otro resulta culpable, ¿verdad? Entonces, pues resulta que Dios no tiene la culpa, ¿verdad? Él es el inocente, Él no ha hecho nada para que yo actúe como actúo. Entonces, yo reconozco mi condición pecadora. Estoy confesando ante Dios que es el inocente, que es el justo, y yo estoy ante Dios sin una justicia mía. Fíjense, fíjense qué impresionante eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo? ¿Con qué cara diríamos ahora, verdad? Sin embargo, aquí en el fondo hay todo un sentido de confianza, ¿verdad? La experiencia del pecado presente me hace descubrir en profundidad mi condición pecadora. Desde el principio de mi vida, no solo porque hice esto o aquello, sino desde siempre. Hay un régimen de poder que me dirige y que parece que yo ando muy cómoda en esa situación, ¿verdad? Entonces, esa profundidad de mi condición humana no es solamente confesar lo que estoy haciendo, es darme cuenta quién soy yo y ante quién estoy. Y en los versículos 8 y 9, este acto de reconocimiento, de sinceridad, es un don de Dios. Resulta que no sale fácilmente de mí. De mí saldría una justificación. Es que lo que pasa es que yo, porque es que yo y porque yo. Bueno, entonces no. Entonces, pero cuando hay ese reconocimiento sincero ante Dios, ¿qué es lo que tenemos en la oración del fariseo y el publicano en la parábola de Jesús, verdad? Cuando se tiene esa realidad, pues entonces ya ahí vemos que hay un don. Por eso Jesús dice, ¿quién salió justificado? ¿Quién de los dos, pues su oración tuvo el resultado que debería de tener? ¿Cuál es el resultado? Pues va preparando para la purificación. Entonces, toda esta primera parte apunta ya al tema del gozo, porque Dios no me está demostrando mi pecado para castigarme, para avergonzarme, para humillar, no, sino para que me dé cuenta quién soy yo, para que me reconozca. Entonces, cuando yo me reconozco en medio del dolor, hay un gozo porque hay una petición esperanzada, confiada, porque entiendo que me doy cuenta gracias a él, porque David no se dio cuenta él solito, fue Natán. ¿Y quién es Natán? Es el profeta. ¿Y quién es el profeta? La boca de Dios. Entonces luego empieza la segunda parte en el versículo 12, que es el reino de la gracia, que ya con esa sensación de gozo, entonces vuelve a sonar el nombre de Dios, porque al principio pues no se ha hablado de Dios, se ha hablado de mí, de quién soy yo, pero aquí en el 12 ya este Dios que es el principio, el fundamento. Fíjense que cuando la Biblia habla de principio está hablando de eternidad, no está hablando de un comienzo. Entonces, ya desde el principio, desde siempre, Dios me ha creado pura, perfecta. La purificación es una nueva creación por dentro. En los versículos 12 y 14, esa nueva creación, Dios derrama su triple espíritu a nuestro ser, un espíritu firme, un espíritu santo, un espíritu generoso. Este espíritu triple es el que trae la salvación y la alegría. Una de las consecuencias de la reconciliación
es ese afán comunicativo o expansivo. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Dice que voy, dice aquí, enseñaré a los malvados tus caminos y los pecadores volverán a ti. ¿Por qué? Porque es justamente el testimonio, la misión, cuando uno lleva el mensaje a los otros, no es un discurso, no es un discurso para decirle a la gente, es algo que yo estoy experimentando en mi propia vida y entonces yo quiero que los demás lo experimenten, ¿verdad? Para que todo el mundo pues se vuelva a Dios, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos que es la consecuencia de la reconciliación. Y el castigo de la sangre puede ser la muerte, ¿verdad? Porque en todas estas situaciones, pues pueden haber muchas circunstancias como, como un pecado castigado por la ley humana, ¿verdad? O, por ejemplo, en Génesis 2, ¿verdad? El hecho de que se rompe el límite y entra el mal, pero después de esta liberación, el hombre responde con himnos, con acción de gracias, con alegría. Por eso en la Eucaristía, después de que nos confesamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho, luego decimos, pedimos justamente el recurso de la misericordia, ten piedad, y como sabemos que el Señor nos pone a la vista nuestro pecado, pues luego ya decimos el gloria, ¿verdad? Va esta misma continuidad la tenemos nosotros hoy. Después, entonces, el salmo precedente hablaba de que los sacrificios no le agradan. Y Jesús dice también, ¿verdad? Si traes una ofrenda a tu altar, pero primero tienes un problema con tu hermano, arregla primero tu problema. Bueno, entonces el sacrificio sin la conversión interna no sirve de nada. El sacrificio no es para que me perdone, ¿verdad? El sacrificio es cuando yo me doy cuenta de mi miseria y que a pesar de ella soy profundamente amada con ternura y que con mucha ternura se me ha manifestado mi pecado para que yo sienta pena por mí, no porque Dios se alejó, Dios sigue ahí, Dios está ahí presente conmigo, no se ha ido en ningún momento. Yo soy la que me he perdido en las circunstancias. Entonces, el versículo 19, decíamos, es la clave del Salmo, porque recapitula todo el contenido del Salmo. Un corazón adolorido, un corazón contrito, tú no lo desprecias. Pero ese corazón contrito debe de ser un corazón que está adolorido, apenado por por lo que soy, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas ahí, por favor? ¿Ninguna? ¿Dudas, preguntas? No, licenciada, un poquito más No, despacio. licenciada, está muy claro. Bueno, entonces ese es un salmo de petición, ¿verdad? Ahora tenemos este otro 103, no nos da tiempo tampoco leerlo, por favor lo leen ustedes. Y ustedes tienen aquí, pues, este salmo es una canción de alabanza y gratitud a Dios. ¿Por qué? Por su misericordia y amabilidad. Mire qué cosa más bonita. Dios amable, tierno, generoso, cariñoso, misericordioso. ¿Pero por qué? Porque tengo muy claro quién soy yo. Por eso descubro esa amabilidad, misericordia, compasión, ternura. En el salmista, en el salmista, en este salmo, el salmista ensalza la grandeza de Dios y sus obras maravillosas. Y hay 5 versos relacionados con los temas que se van a desarrollar en el capítulo. Fíjense que aquí lo que les da es lo que siempre les he dicho yo. Por favor, vean el hilo conductor. El hilo conductor está no solo en el Salmo, sino que aquí tienen dónde lo encuentran, en Deuteronomio,
en Isaías, en Lamentaciones, en Efesios, en Santiago. Vean, la misma estructura de la misa. Primero tenemos una lectura del Antiguo Testamento, después tenemos el Salmo, después tenemos la lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. Acuérdense que estas lecturas son proclamaciones, o sea, no es lectura, es proclamar. O sea, algo que yo vivo y que lo transmito como vivencia, no como lectura, sino como vivencia. O sea que lo que yo proclamo en la liturgia, primero lo leo y lo que ya dijimos en la clase anterior, pues como brújula lo voy viendo en mi realidad humana y entonces veo que sí. Entonces yo soy testiga de que eso que se va a proclamar en mí se vive. Y puesto que se vive, lo proclamo a la comunidad, que es lo que vimos en el salmo anterior, ¿verdad? Es la reacción eh, normal, lógica, de alguien que se da cuenta de todas estas maravillas de Dios y las quiere comunicar. Entonces, aquí hay 5 versos relacionados con este tema. Veamos Deuteronomio, que es Deuteronomio. el Pentateuco, ¿verdad? Sepa, por lo tanto, que el Señor su Dios es Dios. Él es el Dios fiel que sostiene el pacto y la bondad de 1000 generaciones de los que aman, que obedecen en sus mandamientos. Entonces, este versículo, si se fijan ustedes, este versículo destaca la fidelidad de Dios. Eso es lo que destaca. De ese Dios que se esfuerza por mantener ese pacto, esa alianza hecha en el Sinaí, esa alianza renovada por Josué, por los jueces, por todos, renovada hasta Jesús, esa alianza que seguimos renovando en la Eucaristía. Pues esa fidelidad es de Dios para mantener vigente ese pacto por su bondad, porque Él nos ama, ¿verdad? Y entonces nosotros, como reacción a su amor, deberíamos esforzarnos en conocer sus palabras, o sea, el decálogo, y este es el tema que enfatiza el Salmo 103. Luego, en Isaías dice, soy yo mismo, el que borra tus transgresiones por mi bien y que ya no recuerda tus pecados. Entonces así es como el salmista agradece a Dios por perdonar sus pecados y sanar sus enfermedades. O sea que en ningún momento está que yo estoy enferma porque Dios me está castigando o me está pasando porque tal cosa yo hice y Dios lo es como un auditor que lleva como que lleva el inventario de todas mis faltas. Entonces este verso de Isaías destaca la gracia y la misericordia de Dios para perdonar los pecados. Dice, yo mismo borro tus transgresiones. Y no lo hago por ti, lo hago por mí, dice Dios, ¿verdad? Entonces Él es el que mantiene toda esta armonía que a veces nosotros pues creemos que nosotros somos los que amamos mucho a Dios, que muy piadosos, que muy esto, que muy el otro. Pues no, ahí se fijan ustedes cómo es la historia. Luego Lamentaciones, la misericordia del Señor son la causa de no ser consumidos. Las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidas, porque sus misericordias no tienen fin. Se renovan todas las mañanas. Grande es su fidelidad. Entonces, el salmista ensalza, pues nuevamente, esa gran fidelidad de Dios y esa gran misericordia. Y fíjense que está en el libro de Lamentaciones, o sea, en momentos de dolor, de angustia. ¿Cuándo se escribe Lamentaciones? ¿De quién es el libro de Lamentaciones? Pues de Jeremías. Cuando se van al exilio, cuando los profetas, justamente Ezequiel, Jeremías, Isaías, han dicho, vuélvanse a Dios porque han hecho alianzas con estos imperios que al final les van a quitar la tierra, les van a quitar el templo, todos se los van a quitar. Bueno, y así pasó, ¿verdad?
Pero a pesar de ese sufrimiento y ese dolor, ahí hay algo que sostiene. Y el salmista entonces ensalza esa misericordia y fidelidad de Dios, a pesar de un corazón necio y rebelde, de que aunque se le dijo y se le dijo, pues no quiso cambiar. Entonces, este versículo de Lamentos refuerza el mensaje que es de destacar que la gracia y la misericordia de Dios está sobre cualquier circunstancia adversa. O sea, Dios prometió hacer un pueblo y lo va a hacer. Y ese pueblo puede ser, tener muchas consecuencias negativas a causa de sus necedades y sus rebeldías, pero nunca va a ser destruido. Luego vemos a Pablo en la carta a los Efesios, porque por la gracia eres salvado a través de la fe. Y esto no viene de ti, es un don de Dios, no por las obras que alguien hace se puede glorificar o gloriar, ¿verdad? Entonces, aquí también el Salmo, en el versículo 4, va a reconocer esa salvación y esa redención que no la puedo yo provocar, sino que es un regalo no merecido, ¿verdad? Se enfatiza que la salvación es un regalo libre de Dios y que se nos da sin nosotros merecerlo. Pero hay una cosa, no lo merecemos, pero tenemos que darnos cuenta que sí lo necesitamos, porque ahí es donde entra el tema anterior de un corazón contrito, de ver que yo por mis propias capacidades no puedo. Y luego Santiago, todo buen regalo y todo regalo perfecto proviene de arriba, o sea, de Dios, bajando del Padre de las luces, que no cambia como sombras volubles. Entonces, Dios no cambia, Dios no se muda, Dios no porque yo hice algo terrible, ya se dan cuenta ustedes que con David, pues algo terrible, era el ungido, era el escogido, pues más adelante se le va a decir a Jesús, hijo de David. Pero ¿y por qué? Pues si cometió tantas faltas, tantos errores, por esa capacidad de reconocer su miseria y de no ser soberbio. Entonces aquí es donde vemos en Santiago que estos regalos, estos dones, vienen directamente del Padre. Bueno, aquí tienen ustedes el Salmo para que lo lean, lo vuelvan a reflexionar con notas de pie de página. Tenemos todavía unos minutitos, no son muchos, para que ustedes me puedan comentar lo que tuvimos del tema anterior, si se recuerdan. Solo tenemos unos minutitos más. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Bien, Ay, para mí, licenciada, y pues, tal vez un comentario, pero sobre lo de la clase de hoy. A ver. Por ejemplo, en este salmo que usted nos está compartiendo, el 103, que es de alabanza, cuando usted nos da los 5 versos del hilo conductor del salmo, Ajá. pues es tan interesante darse cuenta que seguramente ya se conocía en ese tiempo, digamos, todo lo que se refería a cómo estaba conceptualizado Dios, ¿verdad? Por ejemplo, que Dios es fiel, que Dios borra las transgresiones, que Dios tiene misericordia y todo eso, pues yo pienso que teniendo esa fe fue que el salmista y con esa confianza pudo escribir esa canción de alabanza tan preciosa para nosotros, ¿verdad? Es solo un comentario, licenciada. Muy bien, pero fíjese que no es un concepto, sino que es una experiencia. Es una experiencia Ujú. que se expresa cuando yo me doy cuenta de mis limitaciones. Es que el tema de la humildad no es una postura, no es una pose, sino realmente es el saber que yo soy limitada, que no puedo
hacer más que lo de que logro, pues algo pequeñito, algo limitado, algo diminuto. Pero luego, en las manos de Dios, pues el proyecto de salvación, por ejemplo, si ustedes pueden ver en cada uno de los personajes bíblicos, que luego vamos a seguir viendo en el otro curso, que es en los libros históricos, pues vamos viendo a los distintos personajes. Estamos viendo Josué, pues Josué entra, vemos a Moisés, tal vez podemos pensar que Moisés hizo muchísimo, porque estuvo 40 años acompañando al pueblo desde la salida de Egipto, pero realmente solo fue un instrumento que le creía, que dialogaba con Dios, que ponía al pueblo como necesidad prioritaria, no a él. Entonces luego, ¿qué es lo que ve Moisés? Pues ve las maravillas de Dios actuando a favor del pueblo. Pero ¿qué es lo que ve también? Ve la necedad del pueblo, la rebeldía del pueblo, la no comprensión, porque ven las maravillas que Dios hace, pero igual se pierden. Pero es exactamente lo mismo que pasa con Jesús. La gente ve que lo que Jesús está haciendo, igual no cree, o piensan que lo está haciendo porque es pues seguidor de Belcebú. Y lo mismo pasa con nosotros. Pues nosotros podemos ver las maravillas de Dios siempre, cada día, cada mañana, cada rato, cada instante, pero usurpamos el lugar de Dios y le damos crédito a personas, a nosotros mismos, a nuestra inteligencia, y entonces Dios queda realmente pues disperso y queda como algo abstracto, que no lo es, sino que es algo muy concreto, ¿verdad? De hecho, en la Eucaristía nosotros decimos que por Él somos, nos movemos y existimos. Ahí está dicho todo, ¿verdad? Somos. Cuando la gente dice, usted no sabe quién soy yo, usted tampoco sabe quién es usted, pues usted es una creación de Dios, eso es todo, con el insuflo, con el ruaje de Dios en su ser, claro que sí, a imagen y semejanza, por méritos de Cristo, Hijo de Dios. Bueno, más que eso, ¿qué más? Que sacó títulos, que hizo esto, aquello. Bueno, pues Dios le dio una herramienta, dele gracias a Dios. Por eso Pablo dice que yo no he de gloriarme de nada, y si me voy a gloriar en algo, no me he de gloriar de nada porque todo lo he recibido. Pero si de algo me he de gloriar, va a ser de Cristo. Y muerto y resucitado, dice, ¿verdad? Entonces vemos pues, ¿por qué? Porque esa muerte y esa resurrección es el camino de mi salvación. Pero no es mágico, ni es en automático, sino que yo lo voy viendo en mi propia vida cotidiana. O sea, la escritura solo me sirve para, para descubrir ese rostro de Dios que está en mi historia. No va a ser exactamente igual como le pasó a Abraham o a Isaac o a Moisés, pero van a haber analogías, van a haber comparaciones, van a haber como ciertas características donde yo descubro ese rostro de Dios. Entonces, eso es como nosotros tenemos que ir viendo el texto e ir viendo que lo que tenemos desde Génesis 1 lo tenemos hasta el día de hoy. Es lo mismo, no es otra cosa. Y lo que estamos viendo es esa alianza, porque ya dijimos muchas veces que nosotros somos, pues, no solamente somos una religión de libro, sino que de la alianza de Dios que hace una alianza, un convenio de amor con nosotros y que lo ratifica con la persona de Jesús y que nos deja su espíritu. Ya solo ahí tenemos 3 motivos para agradecerle a Dios el estar vivo, y formar parte de su creación, el formar parte de su redención y el formar parte de su santificación. Y todo sin merecer. Bueno, tenemos 4 minutitos para que se termine. Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame. Esa parte del corazón contrito, Ajá.
Eso me hace pensar mucho en las citas para una confesión. ¿Será eso como una base para en la que se fundamentó la confesión? Obviamente, lo que pasa es que, de hecho, acuérdense que cuando nosotros, pues, para hacer una buena confesión, habían requisitos, ¿verdad? Primero, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Decir, bueno, ese dolor de los pecados es eso, corazón contrito. O sea, yo no voy a ir solo porque, ay, bueno, voy a ir y después otra vez lo mismo. Y acuérdense que el hijo pródigo, cuando regresa a la casa del padre, no regresa con corazón contrito, regresa por necesidad, porque tiene hambre, ¿verdad? Y el otro hijo tampoco tiene corazón contrito, es el gran día del padre y sin embargo el otro está enojado y no quiere entrar a la gran fiesta del padre. Entonces, ninguno tiene un corazón contrito, ni el que se dice muy piadoso y fiel, ni el que es, pues, el que ha despilfarrado todo. Ninguno de los dos. Ahí el único misericordioso, amoroso, bueno, generoso, y ahí está, en la parábola esa está escenificado ese salmo también. O sea, es Dios el que lo dignifica, le pone el anillo, le pone las sandalias, le pone la túnica, todo. Entonces, pues eso es para que vean que está el hilo conductor hasta el día de hoy. Entonces, pues sí, no son normas conceptuales, sino que son formas de vida, que tenemos que ir entendiéndolas como algo que tenemos que integrar. Este conocimiento no es un conocimiento intelectual, sino que es algo que tenemos que integrar en nuestra manera de vivir. Queda un minuto, dos. ¿Dudas, preguntas? ¿Más? No. No. Ok, entonces, para la próxima semana tenemos el Cantar de los Cantares. Ese es un libro muy pequeño. Tiene 8 capítulos, me parece. No voy a poderle leer aquí, por lo que sí les pediría que lo lean. Que lean el Cantar de los Cantares. Y que entonces yo les voy a hacer el comentario bíblico, así como lo hicimos hoy, pero se dan cuenta que hoy no pudimos leer los textos, solo les leí los comentarios. Y entonces, si ustedes quieren un bonito comentario aparte del que tienen en su Biblia, ustedes pueden entrar a Google y pedir comentario bíblico o estudio y comentario bíblico de la Biblia al Peregrino, Jerusalén, de Cantar de los Cantares. Y entonces, también acuérdense que tienen la introducción, que tienen los comentarios de pie de página de su Biblia, pero sí necesito que traigan leído para la próxima semana, así solo hacemos el comentario y podemos seguir avanzando, porque esos son realmente los 2 libros sapienciales, Salmos y Cantar de los Cantares. Bueno. Entonces, nuevamente se termina ahorita y entramos a la otra 10 minutos, ya saben, ¿verdad? Ok. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Nos vemos Muchas gracias, licenciada. A ustedes. Gracias, licenciada.